Pues mira, todo empezó cuando yo hace 4 o 5 años vivía en Apan Hidalgo. Apan Hidalgo. Bueno, es una ciudad porque se ofende en sido pueblito Ok, del estado de Hidalgo, que está a 1 hora de Pachuca. ok, Yo vivía ahí, vivía con mi papá, mi mamá y mis 2 hermanas, que mis 2 hermanas son menores que yo. Entonces yo tenía pues una vida algo complicada. Había veces que no teníamos ni para comer, güey. ok. O sea, teníamos que ir a pedirle dinero a mi abuelo paterno, porque si no teníamos para comer. Y bueno, pues vivía en un ambiente donde había infidelidades de parte de mi papá, güey. Había golpes, había insultos. Claro. Y bueno, todo fue así progresando hasta que hubo un punto en el que mi mamá se empezó a poner mal, güey. Ok. Se empezó a poner mal, mi papá dejó de trabajar. Bueno, trabajaba para mi abuelo, pero dejó de trabajar, o sea, porque prefirió irse con la otra, güey. Ok. Pero, o sea, seguía viviendo con nosotros. Algo raro, Ajá, extraño ahí. está. Ok. Y entonces, pues yo empecé a irme por otro camino, güey. O sea, me empecé a meter ideas estúpidas a la cabeza. Llegué hasta el punto de estar en una celda, güey. Ok. Llegué a los separos y ahí me dijeron, ¿sabes qué? Pues lo menos que te vamos a meter a ti son 10 años y lo máximo son 15. Y yo así como, bueno, pues en ese momento me valía madres, güey, en ese momento. Pero bueno, por razones que no puedo contar, pues al final salí y me vine a vivir a Querétaro. Que fue cuando llegaste a la secundaria, ¿no? Ajá, es Ok. cuando llegué a la secundaria. Todo esto pasó cuando yo iba en segundo de Sí, secundaria. claro, llegaste en Y llegué tercero. aquí a tercero y ya es cuando conocí a Claro. Julián. Y entonces empecé en mi vida normal. Obviamente yo pues, quieras o no pasar por todo eso, te afecta mentalmente, güey. Claro. Sí, sí, sí. Porque no es como que pasas todo eso, te cambias de ciudad y ya eres una persona completamente diferente. Intentaron muchas veces llevarme al psicólogo, pero la verdad es que yo no quería. Yo decía, no, pues es que el psicólogo es únicamente para gente loca. Ok. Es para gente que está mal de la cabeza y yo estoy bien. Ok. Bueno, iba a la escuela, y de repente empezaron a llevar a mi mamá al, ¿cómo se llama esto? Neurólogo. Ah, no. Ok. Empezaron a llevar al neurólogo y bueno, pues estuvimos ahí en un proceso que duró como medio año. Ok. Y bueno, tenía un tumor atrás de un ojo. Ok. El chiste es de que le pusieron unos aparatos para podérselo quitar poco a poco. Y bueno, hubo un momento en el que, bueno, porque la operaron y la teníamos en nuestra casa. Y en mi casa pues estaba así como que tipo conectada a una compu. O sea, Claro. estaba la computadora con un programa y estaba como conectada de aquí del pecho que le mandaba señales al aparato para irle quitando el tumor poco a poco. Ok. Mi mamá tenía esta parte abierta, güey, o sea, no tenía cráneo, lo tenía abierto, pero lo tenía tapado porque si no se infectaba, güey. Claro. Y hubo unos últimos días, últimas semanas de ese proceso, que mi mamá empezaba, así de la noche, güey, empezaba a gritar. O sea, estábamos dormidos y empezaba a gritar y decir que le dolía mucho la cabeza, güey, que la cabeza. Y la llevamos al hospital del doctor al que la llevábamos. Claro. Y bueno, pues la operaron. Duró como un fin de semana en el hospital. Yo no iba a la escuela en ese momento, porque prefería pues estar Sí, tiempo claro. con mi mamá, güey. Exacto. Y bueno, el chiste que estuvimos, mi mamá empezaba a alucinar, güey. O sea, haz de cuenta que estábamos en el hospital y en el hospital era la única persona internada. Ok. Porque era un hospital privado y era la única persona ahí. Y empezaba a decir, no, es que estoy viendo que alguien me está saludando de la ventana. Y es que alguien me dice así. Y después a mí me confundía con mi papá, güey. Ok. O sea, yo estaba ahí sentado cuidando, porque yo era el que la cuidaba. Y me decía, mi amor, ven, César, César. Porque mi papá se llama César. César. Sí, pues Y típico, así ¿no? De como, los papás que sí, te sí, ponen sí, como... como se llaman, se llaman, sí, güey. güey. Y así como de, o sea, yo me empecé a preocupar, dije, bueno, pues, ¿qué está pasando? Y bueno, le preguntábamos al doctor y el doctor decía, no, no pasa nada, se va a poner bien. Y una noche, güey, estaba yo platicando con una chava que era en ese momento mi novia, güey. Y de repente a mi mamá le dio un paro, respiratorio, güey. Y bueno, pues ya yo con la doctora intentamos hacer lo que pudimos, pero pues obviamente no pudimos hacer nada, güey. Sí, claro. Al final el doctor nos comentó de que ella no murió por la razón que se suponíamos que era el tumor, sino que a ella le dio otra cosa que creo que fue como una infección o algo así. Pero el doctor nunca actuó como debía actuar en esa situación. O sea, Claro. él siguió actuando como si fuera del tumor. Y entonces, pues obviamente eso fue negligencia médica, güey. Claro. Total, que debíamos como 100,000 pesos de un día que no pagamos. Porque pues, o sea, ¿estás de acuerdo que cuando pasa esa situación de que se muere un familiar muy querido, pues no tienes como que la fuerza o la voluntad de ir a ir al hospital, güey, donde se murió y ir a pagar, güey? Claro. O sea,
no sé, nos debieron de dar un tiempo para Sí, procesar un la lapso, información claro. y después ir a pagar. Pero no, güey, o sea, Se pusieron pendejos. y un día llegaron a querer embargar, güey, la casa. Llegaron así unos abogados y querían embargar y bueno, pues ahí le tuvimos, ya les pagaron. Pero fíjate que es curiosa la vida, güey, el karma existe, así que mucho cuidado con eso. Sí, güey. 3 o 4 meses después de que fallece mi mamá, el doctor tenía un orfanato, güey, algo así. Ok. Iba en el carro con como 3 niños y el carro se choca y la única persona que murió fue el doctor, güey. Ah, güey. Yo en ese momento la neta me emocioné, güey, dije, qué por perro, güey. Pero digo, ahorita... Pues es que ese tipo de gente como que no les importa el varo, ¿no? O sea, sí, como que pagas, me pagas. Sí, lamentablemente sí, güey. Pero bueno, yo sé que estuvo mal desearle de haber claro. festejado su muerte, pero en ese momento, pues... Sí. Entonces, después de ese momento, güey, yo caigo en una depresión mucho más grave. Claro. No sé, quedé en shock, güey. De hecho, hasta me enfermé físicamente por esa situación. Porque, bueno, pues, o sea, vi cómo murió mi mamá, güey. O sea, no es algo que se pueda digerir fácilmente. Sí, no. Entonces caigo en una depresión, había días que no me levantaba de mi cama, no iba a comer, güey, me salía de mi casa sin razón, regresaba hasta la noche, llegué incluso a tener, pues, aquí tengo marcas, güey, en el cutting. cuello, empecé a practicar el cutting, güey, me empecé a cortar, empezaba a golpearme yo mismo, o sea, ya no le veía como un sentido a mi vida, güey. Ok. Empecé a tener situaciones que no eran favorables para mí con mi familia, les empezaba a agredir. Bueno, no físicamente, pero o sea, Claro. verbalmente los insultaba, y cosas así. Entonces fue cuando ya decidieron llevarme al anexo, porque yo en serio pues ya estaba mal, güey, o sea, mal. Tal vez con otras personas aparentaba que estaba bien. Digo, yo ni en cuenta, güey, la neta. Sí, o sea, porque pues me portaba normal, güey. Sí. Pero por el otro lado pues sí era completamente otra persona. Entonces me llevan a una clínica psiquiátrica que la verdad es muy buena. Está aquí en Querétaro, es muy buena. Y el doctor pues me empezó a hacer sesiones cada semana. Y yo no iba mejorando, güey. Yo no iba mejorando. Llegué al punto de querer ya intentarme suicidar, güey. Me corté aquí 2 veces en el cuello. Okay. Digo, afortunadamente no toqué ninguna vena esencial, güey, porque si no, pues ya estuviera bien tieso, güey. Sí, güey. Y digo, ahorita lo tomo con un poquito de humor. Claro. Porque pues es algo que pasó y ya. Pero si alguien está pasando por esta situación, les recomiendo que visiten a un doctor, a un especialista, porque pues en el momento lo sentimos como algo que nos satisface, güey. Claro. Pero, o sea, piensen que hay personas que las quieren o que ven por ustedes y pues en esa parte no está chido, güey. Sí, no. Porque eso fue lo que pasó conmigo, o sea, yo tenía a mis hermanas. O sea, todavía tenía a mis 2 hermanas y a mis abuelos maternos que estaban, o sea, dando todo por nosotros. Que no tenían por qué, güey. Sí, sí, sí. O sea, no tenían por qué, yo ya no vivía con mis papás. Tus tías, todo. Exacto, o sea, no tenían ellos por qué y aún así me aguantaban. Y entonces la verdad les agradezco mucho porque intentaron ayudarme. Entonces estuve en la clínica y bueno, llegué al punto de cortarme. En ese mismo día que me corté aquí en el cuello llegué y pues tenía aquí las abierto, güey. Tenía aquí abierto. Y mi familia me vio y me dijo, ¿qué te pasó? Y dije, no, me rasguñó un gato, güey. Ok. Y me subí. En eso se fueron, mis abuelos se fueron. Y yo dije, la madre, fueron con mi doctor, güey. Yo dije, fueron con mi doctor, le van a decir algo que pasó. Y bueno, llego y me dicen, te mandó esas pastillas el doctor. Que es porque a mí me daban pastillas porque era un psiquiatra. Claro. Y el psiquiatra es de que es como un psicólogo, pero te da medicamento. Okay. Y entonces me dieron otra pastilla, güey, porque yo tomaba pastilla. Okay. Me dan otra pastilla y yo no sabía qué era. Me la tomé, me fui a dormir y, güey, era una pastilla para dormir, güey. Ok. ¿Cómo te sientes en la pastilla de dormir? O sea, ¿caes en un sueño profundo o sí, qué güey. pedo, güey? O sea, yo estaba... Me dio sueño muy rápido, era algo raro porque yo siempre me quedaba despierto muy tarde. Ok. Y entonces me dormí como a las 8, güey. Ah, la madre. O sea, dándome la pastilla, Simón. 1 hora después me dormí. Y como a las 6 de la mañana, era como, no sé si has visto las películas, cuando drogan a una persona y ve como que nada más como todo en cámara lenta, güey. Como pixeleado y ese pedo. Ajá, como... así, como borroso. Ajá, borroso. Exacto. Yo estaba dormido, me duermo en boxer, güey. Claro. Y llegan 4 personas, güey. 4 personas mamadotas. Ah, ok. Llegan por mí y me agarran así del brazo, de los pies y me llevan, güey. O sea, básicamente eso fue un secuestro. Sí, sí, sí. Entonces eran 4 personas, cada una me agarró de una extremidad, bueno, de los brazos y de los pies, güey. y me llevan. Y en ese momento no trataste, oye, no me toques, pendejo. Es que no podía hacer nada, no, o sea... Estabas como pendejado. Sí, literal, okay. O sea, estaba como en la pendeja, güey, o sea, nada más estaba como que así viendo porque
Si intentaba mover un brazo no podía, güey. O sea, Ok, entonces... no tenía como que la facultad para hacerlo. Yo creo que era el efecto de la Sí, yo pastilla, creo. güey. Y entonces nada, me acuerdo de momentos así muy vagos. Por ejemplo, de ese es el que más me acuerdo de que me llevaban arrastrando. O sea, imagínate, güey. Me sacaron de la casa en boxer. Llegaste al anexo en boxer. Güey, o sea, de la nada despierto. Ya, bien, Me- bien. Sí, ya bien, en mis facultades bien. Me despierto y volteo, güey. Y chingo de gente acostada en el piso, en A la mantas. madre, güey. Dije, a su puta madre, ¿dónde estoy, güey? O sea, me saqué de onda. Sí, sí, sí. Es Y, un sueño. y ¿qué volteo a pedo? verme y estoy en boxer, güey. Ah, ok. O sea, acostado en boxer. ¿Y te duermes sin camisa o con una camisa? O sea, en mi ligera? casa sí. Ok. Me dormía así nada más en puro boxer. Pero pues llegando al anexo estaba así, güey, con puros hombres. Pues dije, nomás, ¿dónde me trajeron? Ok.